Shalom, esta es la Parashá 49, Parashá Ki Tetzé, cuando salgas, y está en el capítulo 21, verso 10 del libro de Devarim, Deuteronomio, al capítulo 25, verso 19. Ki Tetzé, cuando salgas. Quiero hacer énfasis en el capítulo 25, verso 17. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, vemos que el libro de Devarim es un libro de recopilaciones, de recuerdos. Moshe está recordando al pueblo de Israel todo lo que aconteció. Y la guerra de Amalek comienza en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 17. Y vemos como en el verso 8, en el capítulo 17, verso 8, nos habla sobre lo que aconteció. Pero antes de esos capítulos, recuerden que el libro de Shemot es un cuadro completo de la salvación que el Eterno efectúa para el pueblo de Israel. Cada capítulo que hay allí, cada versículo nos habla del plan completo, hay un cuadro perfecto del plan de salvación que el Eterno efectuó con el pueblo de Israel. Entonces, si vemos en el capítulo 16, encontramos que el Eterno les da el maná para que sean alimentados. Y en el capítulo 17, comenzando el verso 1, habla sobre el agua de la roca. Pero quiero que vayamos más atrás al inicio de todo esto, de dónde parte todo el asunto. El pueblo de Israel estaba en Egipto en esclavitud. El Eterno saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Hay algo que tiene que hacer el pueblo de Israel para poder salir de allí, es matar un cordero por casa, por familia, con la sangre pintar los dinteles de las puertas y comerse en el cordero. En cordero asado hay unas especificaciones que es la fiesta de Pesach. La fiesta de Pesach es el inicio de un proceso, de un cuadro perfecto de salvación para todos nosotros. Cuando Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor ve venir a Yeshua a las aguas, dice: he aquí el verdadero cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Se estaba refiriendo a que el primer cordero que murió en Egipto era una tipología de lo que sucedería con Yeshua. Yeshua era el verdadero cordero que vendría. El pueblo de Israel come ese cordero y el cordero le da la fuerza para salir de Egipto. Nosotros, esto es una tipología de lo que sucede con nuestra vida. Nosotros aceptamos a Yeshua, nosotros estábamos, primero que todo, estábamos en el mundo, aunque no éramos del mundo, estábamos metidos allí en el mundo, nuestra naturaleza era mundana, digámoslo así. Veníamos de algo que sucedió en el huerto del Edén, que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue mordido por la serpiente, y todo eso lo traíamos a nosotros, los rezagos de ese Adán, alma viviente, y estábamos en Egipto, aunque éramos esclavos de Faraón. Faraón es la simbología del mundo, de Hasatán. Egipto es la simbología del mundo, y allí estábamos nosotros. ¿Recuerdan ustedes la vida pasada que tenían antes cuando estaban en el mundo? Bueno, a raíz de que comieron del cordero, ustedes salieron de allí. La palabra dice que fuimos engendrados de simiente incorruptible. Entonces, cuando tú comiste cordero, la simiente incorruptible, la simiente del Mashiach, la semilla del Mashiach vino a ti y comenzó a ser gestada dentro de ti. Pero esa gestación necesitaba una alimentación distinta. No podía ser alimentada con lo que había en Egipto, los puerros, los melones, los cebollas, y los ajos, las ollas de carne y todo eso. No. La simiente incorruptible te está llevando a la libertad, te está sacando de la esclavitud. Y es lo que sucede con tu vida. Allí lo que había era un pueblo esclavo, un pueblo que le tenía temor al látigo, un pueblo que era débil. Sin embargo, el Eterno lo fue fortaleciendo a través del cordero que comieron y salieron de Egipto. Cruzan el mar de los juncos, el mar Rojo, pero allí no tiene ningún confrontamiento con Faraón. El Eterno hace toda la guerra con Faraón, destruye a todo su ejército, el mar se abre de una manera sobrenatural, el pueblo de Israel cruza, y cuando el ejército entra al mar, el mar se cierra y allí perecieron todos los militares, el ejército que venía a atacar al pueblo de Israel. ¿Quién lo hizo? El Eterno. El pueblo de Israel sale, llega a un sitio que llama Mara.
allí en Mara no hay agua, el agua que encuentran es amarga, pero el Eterno les da la bendición de que tienen agua de 12 fuentes y tienen 70 palmeras. Después de que allí reciben el agua, el agua de la roca, después van en el capítulo 16 encontramos cómo el Eterno les da el maná, y en el capítulo 17 encontramos cómo el Eterno les da el agua de la roca. El Rab Shaul dice que la roca que los acompañaba, que los seguía, era el Mashiach. Y nos habla también del maná. El maná era alimento celestial. Estos cumplían dos funciones importantes, y era que tenían que matar todo lo egipcio que había en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, mas Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. El Eterno tenía que matar ese corazón perverso y dañino. La palabra dice que nuestro corazón es perverso, pero el Eterno dice que nos va a dar un corazón nuevo, y es en este proceso del desierto que lo hace. Entonces encontramos que el pueblo ya comenzó a recibir un alimento distinto. Algo sucede dentro de la vida nuestra. Después de que salimos de Egipto, algo comienza a suceder, y es un enfrentamiento entre la carne, que es Amalek. El Amalek tiene una simbología de la carne, y el espíritu en nosotros, que es la simiente santa. Yeshua es el espíritu vivificante, la semilla incorruptible que está en nosotros, que comienza a ser gestada dentro de nosotros. Recordemos que de Amalek viene de Esaú, y cuando nace Esaú, nace Jacob. Ambos son gemelos, pero es como la simbología del bien y el mal, ¿no? Como Esaú tiene la característica de la carne, y Jacob tiene la característica del espíritu. Aunque Jacob se fue por la carne al recibir toda la bendición de Esaú, llega un momento en que Jacob regresa y toma nuevamente el nombre de Israel, de Jacob, y el Señor le da el nombre de Israel, que significa el que pelea al lado de Yahweh y vence. Aquel que ha obtenido la victoria es Israel. Entonces, por eso dice la palabra que el Eterno dice que a Jacob amó, mas a Esaú aborreció. ¿Por qué? Porque Esaú es la simbología de la carne, y el Eterno aborrece lo de la carne. Todo lo que es de la carne el Eterno lo aborrece, mas lo que es del espíritu no. Y entonces vamos a encontrar cómo en la guerra con Amalek viene ese proceso nuestro. Cuando ya comenzamos a alimentarnos del maná, de la palabra y del agua de la roca, que es Yeshua, vamos teniendo la fuerza para poder guerrear, para poder enfrentarnos con la carne. Recuerde que el enemigo fue vencido, que el enemigo fue derrotado, que no tiene ninguna autoridad, que no andamos en esclavitud, sino andamos en libertad. Si elijo libertad es ser verdaderamente libre, dice la palabra. Entonces, si andamos en libertad, dice el Rab Shaul también que no utilicemos la libertad para el libertinaje, sino que por el contrario, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. De la manera que vamos alimentando, vamos teniendo una mayor percepción de lo que es el espíritu, de lo que son las cosas, los frutos del espíritu, y dejando de lado los frutos de la carne. Resulta que antes hacíamos los frutos de la carne, el odio, el resentimiento, el rencor y todo lo que trae esta parte de los frutos de la carne. Pero ahora estamos recibiendo los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás. Porque es eso lo que tiene que suceder realmente en nuestra vida, si el espíritu está en nosotros. Si nosotros estamos orando constantemente, si nosotros estamos meditando en la palabra, si estamos ayunando, si estamos dejando que el Eterno haga su obra en nosotros, si estamos permitiendo que Él cada día crezca más en nosotros. Por eso a la oración nuestra: menos de mí, más de ti, menos de mi carne, más del espíritu, que es la relación con que estamos hablando. Entonces vamos a ver cómo esta guerra con Amalek. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces vino Amalek. Entonces cuando la carne encuentra que hay algo que le está molestando, que hay algo que le está compitiendo, hay algo que está como enfrentándose, entonces viene la carne a atacar. Viene la carne a atacar. Estás tú bien, estás en la comunión, estás viviendo el primer amor, experimentando el primer amor, pero llega un momento en que viene la carne, el enemigo asusa la carne, el enemigo empuja a la carne, porque ya el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. El enemigo empuja a la carne, activa la carne en nosotros para que produzca ese efecto, ese choque, y es cuando entramos en esa guerra. Dice que: y dijo Moshe a Yehoshua: escoge varones y sale a pelear contra Amalek mañana, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Dice, Moshe le da la orden a Yehoshua, a Josué, de que busque hombres para la guerra. Lo que había en el pueblo de Israel era gente esclava, que no sabía pelear,
que no sabían manejar una espada, una lanza, que le tenían miedo al látigo del amo, y enfrentarse allí era difícil, pero como ellos ya habían comido del maná y habían bebido el agua de la roca, tenían la fuerza. Y aquí vamos a ver un cuadro perfecto de cómo el Mashiach está aquí representado en esta guerra con Amalek. Porque no eres tú el que hace la guerra la hace él, simplemente tú eres protagonista de esa lucha, de esa batalla, y tú obtienes la victoria gracias a que el Eterno está contigo. Dice que él estaba en la cumbre del collado. Hay dos sitios allí en la guerra. Es una cumbre del collado donde va a estar Moshe, pero en el valle va a estar Yehoshua en la guerra. Y vamos a ver cómo encontramos a Mashiach. Y la vara de Elohim en mi mano. La vara significa ¿qué? Autoridad. La palabra dice que tenemos autoridad. En el nombre de Yeshua tenemos autoridad, no solo contra los demonios, las potestades, sino también autoridad para derrotar la carne, que es la que nos ataca a nosotros, que es algo interno, que es el peor enemigo que nosotros tenemos, que somos nosotros mismos, es nuestra carne. Entonces dice que hizo Yehoshua como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hizo Yehoshua como le dijo Moshe. ¿Qué encontramos aquí? Obediencia. Recuerden la palabra obediencia. Yehoshua fue obediente, ¿por qué? Porque él creía en el Eterno. Él sabía que el Eterno estaba con ellos. Él sabía que el Eterno estaba con ellos. Siempre él supo que el Eterno estaba con ellos. Yehoshua es la simbología de Yeshua. Él se llamaba Oseas. Moshe le cambia el nombre, porque Oseas significa salvación, Osea, pero le cambia el nombre a Yehoshua, que significa Yahweh salvará. Entonces vemos aquí que este hombre obediente, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. ¿Y qué hizo Moshe? Aquí encontramos ahora al Mashiach también en esta parte. Moshe levanta sus manos, señal de rendición, señal de que el Eterno tiene toda la fuerza y todo el poder y que nosotros somos débiles. Así como el pueblo que estaba peleando abajo era un pueblo débil, pero el Eterno lo estaba fortaleciendo. La palabra dice, diga el débil fuerte soy. Y entonces Moshe levantaba sus brazos, pero llegó un momento en que sus brazos se cansaban y se caían. Y Moshe representa la cabeza del pueblo de Israel en ese momento, es la autoridad. Entonces, si él se cansaba, si él tenía los brazos arriba, Israel prevalecía, pero si él bajaba sus brazos, Amalek prevalecía. ¿Qué necesitaba Moshe? Dice que al lado derecho, al lado izquierdo estaban Aarón y Ur. Aarón representaba el sacerdocio y Ur representaba el gobierno, el reinado, porque Ur venía de la casa de Judá. Y entonces estos dos hombres levantaban los brazos de Moshe. ¿Quién es el que levanta nuestros brazos en el momento que estamos decaídos, que no tenemos fuerza, en el momento de tribulación, de angustia? Yeshua. Puesto los ojos de Yeshua, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Aarón y Ur, el reino sacerdotal. Sacerdote y rey, reino sacerdotal. Yeshua, el rey y sacerdote. Aquí está representado el Mashiach también. Y lo más interesante es que dice, y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Entonces, aquí la piedra nos habla de que él es el Mashiach, él es la roca fuerte. Ahora, en esa batalla, primero que todo, levantamos nuestras manos en rendición. Señor, si tú no lo haces, no vamos a poder nosotros. Y tiene que ser algo reposado. Es un shalom. Yeshua dijo, yo soy el Señor de Shabbat. El Shabbat es un reposo. Nosotros permanecemos en Shabbat, en un reposo, peleando la buena batalla, porque Él pelea por nosotros. ¿Sí? Levantamos nuestras manos, Señor, no podemos. Aquí está mi condición, aquí está mi carne, Señor, destrúyela, haz tu voluntad en mí. Y eso es lo que sucedía. Moshe estaba sentado sobre esa roca. No estaba sentado sobre la arena, estaba sentado sobre la roca. ¿Estamos edificando sobre la roca? ¿Estamos edificando sobre la arena? Esa es la pregunta. ¿Estamos reposados o estamos atribulados, queriendo hacer nosotros la guerra, queriendo pelear nosotros la guerra, queriendo obtener la victoria por nosotros y la gloria que sea para nosotros? ¿O creemos que la gloria se la gane el Eterno, que toda la gloria sea para Él? Entonces dice
Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. O sea, la guerra fue una guerra, es una guerra constante, es una guerra constante contra la carne. Y Yehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yehoshua deshizo a Amalek a filo de espada. Cuando hablamos de la espada estamos hablando de la palabra. Dice la palabra que la palabra es como una espada de dos filos. La palabra, la espada, es la palabra. Con la palabra es que destruimos la carne. Si estudiamos, escudriñamos la palabra nos va a mostrar que tenemos el poder y la autoridad. Lo que hay escondido dentro de la palabra, no la letra, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y es lo que necesitamos encontrar, el espíritu, alimentarnos con el alimento que hay en la Torah, que es Yeshua. Tenemos que alimentarnos. Recuerde que el pueblo que peleó contra Amalek era un pueblo que había comido del maná y había bebido el agua de la roca. Allí cuando Moshe habla en el capítulo 25 de Devarim, está hablando de Raer, definitivamente el nombre de Amalek. O sea, la memoria de Amalek allí en la tierra de Canaán es abolida, no hay carne. Y Yeshua le dijo a Nicodemo, lo que ha nacido de la carne, carne es. Así que lo que es de la carne no sirve. No sirve. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro y di a Yehoshua que raeré él toda la memoria de Amalek de abajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nissi. Llamó su nombre Yahweh Nissi, un altar. ¿Altar para qué era? Para los sacrificios. Yeshua se sacrificó en un madero y dice la palabra que nosotros hemos muerto con él. O sea, nuestra carne tiene que ir al madero. Recuerden que el pecado es mi naturaleza, lo que yo soy, y los pecados es lo que yo hago, es lo que yo produzco. Y la única profesión que tenemos todos los seres humanos es de pecar. Pecamos porque somos pecadores. Esa carne siempre nos lleva al pecado. Recuerden que el Rab Shaul un día dijo, lo que creía para vida me resultó muerte porque la Torah me dijo que yo codiciaba. Y cuando yo quise no codiciar, codicié más. O sea, él encontró que la Torah, la ley le dijo que él era codicioso. Y él dijo, bueno, si soy codicioso, el paso que debo dar, según la religión, es que yo no debo codiciar. Y él quiso no codiciar y se dio cuenta que codició más. Como que se le despertó con fuerza esa carne. La carne de la codicia se le despertó en él. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Eterno por Yeshua. Porque Yeshua es el que te libra de la carne, Yeshua es el que te da la victoria. Gracias damos al Eterno porque Yeshua es el que obtuvo la victoria en el madero por nosotros. Y entonces, allí vemos que habla de Yahweh Nissi como Yahweh, un estandarte, una bandera. Él es el que gana la batalla por nosotros. Recuerde cuando un ejército gana la victoria, coloca su bandera, declarando que es territorio de esa nación que obtuvo la victoria. Lo mismo de la misma sociedad con Moshe. Moshe coloca allí un altar de sacrificio y llama Yahweh Nissi, Yahweh mi estandarte, Yahweh mi bandera, Yahweh el que me dio la victoria. Ese territorio le pertenece a él ahora, porque somos territorio de él. Yeshua nos dio la victoria, ahora somos territorio de él. Yeshua dice, yo vendré y habitaré con mi Padre en vosotros. Él ve en nuestro cuerpo como una morada, él habita en nosotros. Y él quiere crecer cada día más y más en nosotros, pero tenemos que comerlo a él. Yeshua, esto es mi carne, está en mi sangre, coman. Necesitamos comer de él. Y es lo que sucede en las religiones, no hay comida. El pueblo está muriendo de hambre espiritual. Por eso van de un lado para otro, porque no hay alimento. Son solo conocimientos lo que se da y no se da alimento. Y las ovejas andan desnutridas. Y una oveja cabe por cualquier roto en la cerca o salta cualquier cerca. Pero una oveja flaca, pero una oveja gorda ni se quiere ir ni puede saltar, ni puede meterse debajo de la cuerda. Entonces es necesario que nos demos cuenta de que realmente lo que hay en nosotros como líderes es de la carne, que aparentemente parece ser bueno. Vamos a ver ahorita en el caso de Saúl, que aparentemente hay cosas que pareciera que fueran buenas, pero no son buenas, porque es de la carne. Por eso Yeshua le dijo a Nicodemo, lo que ha nacido de la carne es carne, no sirve. Más lo que ha nacido del espíritu es espiritual. Y es lo que tenemos que ir a entender ese contexto, porque en la situación de la mujer samaritana era que estaba insatisfecha porque no había encontrado el alimento que ella necesitaba, no había habido el agua que calmara su sed. Y por eso Yeshua dice, era necesario pasar por Samaria, que encontramos en el libro de Yohanan capítulo 3,
y Yohanan capítulo 4, el caso de Nicodemo y el caso de la mujer samaritana. Entonces cuando Yahweh dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La carne se quiso levantar contra el trono, quiso tomar el trono, el control del trono. Eso sucedió con Adán y Eva cuando comieron del árbol de conocimiento del bien y del mal, que fueron iguales al Eterno, conociendo el bien y el mal, y quisieron. Por eso el Eterno los sacó del huerto y dijo, es necesario sacarlos para que no van a comer ya el árbol de vida y vivan para siempre. Y eso lo traemos nosotros, traemos no solo los pecados, lo que sucedió, el pecado de Adán y Eva, que fue la incredulidad, y los pecados que sucedieron después del pecado grande, el pecado que cometieron ellos, sino que fueron mordidos por la serpiente, y nosotros traemos ese veneno de la serpiente en nosotros. Y lo que producimos son los frutos de la carne. Entonces vemos cómo dice que Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek va a estar ahí siempre, la carne va a estar siempre. De generación en generación, nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron guerra con Amalek. Nosotros tendremos guerra con Amalek, estamos teniendo guerra con Amalek. Estamos batallando contra la carne, contra los frutos de la carne. Ese Amalek se quiere levantar, pero gracias a que Yeshua nos da la victoria, gracias a que tenemos el Espíritu de Santidad, que es el que nos direcciona a toda verdad, estamos en esa guerra constante. Y nuestros hijos van a tener guerra con Amalek, y nuestros nietos van a tener guerra con Amalek. Y si el Mashiach no ha venido, nuestros bisnietos van a tener guerra con Amalek. Pero es necesario que esto acontezca, porque es de la manera que el Eterno nos fortalece a nosotros en esa lucha contra Amalek, contra la carne. Ahora, depende de la victoria quién la obtiene. Si alimentamos más la carne, pues lógico, la carne va a salir victoriosa y vamos a perder el reinado. Si alimentamos el espíritu, pues el espíritu va a salir victorioso. Entonces, ¿cómo alimentamos la carne? Con las cosas del mundo, con lo que tú amas del mundo todavía. Hay cosas de Egipto que tú amas todavía. Ves pasar un carro último modelo y te van los ojos. Los hombres ven a una mujer aparentemente bonita y ya se le van los ojos. Codiciamos el dinero de los demás, codiciamos lo que poseen los demás, anhelamos tener lo que tienen los demás. Eso es del mundo. Sale publicidad de algo que salió de moda y queremos comprarlo. Estamos en la carne, eso es los frutos de la carne. Pero si estamos alimentados por el Espíritu, es algo muy distinto. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, nuestra generación en generación, Amalek va a estar ahí, esa lucha contra la carne va a estar ahí. Hay otro pasaje en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, que nos habla de Amalek. Recuerden que de Saúl viene Amalek. De Amalek viene Agag, que era el rey que había en el tiempo de Saúl. Y más adelante encontramos descendiente de Agag a un hombre llamado Amán. Aquí en el capítulo 15 de Primera de Samuel dice: después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungieras para rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a todos los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000, y vinieron y derrotaron a Amalek. Aquí estamos viendo que el Eterno dio la orden de destruir completamente a Amalek. Amalek es el enemigo acérrimo del Eterno. La carne es el enemigo acérrimo de las cosas del Espíritu. La carne no puede ir con el Espíritu, porque la palabra dice, porque no hay relación entre la carne y el Espíritu. Chocan los dos. Y eso es lo que nos sucede a diario con nosotros. Y aquí vemos en el verso 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl, rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos de una estirpe. Somos de la
naturaleza del Eterno. Somos reyes y sacerdotes con Yeshua juntamente. Pero hay algo en nosotros que pasa como pasó aquí con Saúl. Peleamos contra los pecados que tenemos, pero no vamos al pecado que la carne es la que nos está matando. Y no solo eso, sino que las vacas gorditas y las ovejas gorditas que dejó Saúl tienen una simbología con nuestra vida. Digamos que es lo que hay en nuestra lucha entre la carne y el espíritu, las cosas malas que encontramos en nosotros, que son de la carne, las vamos matando, las vamos destruyendo. Pero hay cosas que creemos que son buenas. Ojo con esto, creemos que son buenas. Entonces resulta que hay cositas, y yo he hecho la pregunta a pastores y a rabinos, y a personas común y corriente les digo, ¿qué hay de bueno en usted? ¿Qué tiene de bueno usted? Y muchos dicen, no, yo tengo un estudio de teología, yo estudié Sagrada Escritura, yo estudié en la universidad, tengo títulos universitarios de hermenéutica, apologética, tengo graduación, soy graduado como pastor. Los rabinos dicen, yo estudié Torah, estudié Talmud, Mishnah, Gemara, Pirkei Avot, Cábala, estudié con el rabino no sé dónde, con el rabino no sé cuándo, que yo tengo el reconocimiento del rabino fulano y tal. Y yo les digo, eso es lo bueno de lo que hay en usted, que viene del árbol del bien y del mal, que está en su carne. Eso no sirve. Esos reconocimientos que usted tiene no sirven, en la obra del Espíritu no sirve. A veces queremos hacer cosas buenas. No, es que yo soy profeta, el Señor me envió como profeta, me envió como evangelista, me envió y yo tengo una obra y tengo 1000, 2000 ovejas y tengo 3 congregaciones y tengo 5 congregaciones allí y viajo a las naciones y todo lo demás. Esas son las ovejas gordas y las vacas gordas que Saúl quiso traer para agradarse con el Eterno, y resulta que nada de lo que nosotros hacemos en la carne es agradable al Eterno, no le sirve al Eterno. Vuelvo y repito, Yeshua dijo, de lo que es nacido de la carne, le dijo a Nicodemo, no le dijo a cualquiera, le dijo a un hombre estudioso, un anciano, preparado, con mucho conocimiento. Le dijo, lo que es nacido de la carne, lo que usted tiene, no sirve. Tiene que nacer del Espíritu. Un hombre con ese conocimiento y no sabía que era nacer del Espíritu. Afortunadamente el Espíritu de Santiago nos ha revelado qué es nacer del Espíritu, la lucha que tenemos con la carne, a qué vamos nosotros, a dónde apuntamos nosotros, a que Él viva en nosotros de una manera abundante. Ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, dijo Rab Shaul. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Esta guerra con Amalek. Entonces no podemos tener vaquitas gorditas ni becerros gorditos, porque al Eterno no le agrada. Al Eterno le agrada más la obediencia que los sacrificios de animales. Le agrada más que seamos obedientes a que queramos presentarles nuestras obras a Él. Nuestras obras, dice el Rab Shaul, son trapos de inmundicia. Lo que hacemos nosotros no es bueno para Él, no es bueno para la obra de Él, no es bueno para el reino. Es lo que Él hace a través de nosotros, lo que sirve, lo que funciona. El Rab Shaul lo entendió perfectamente, por eso dijo, si vamos al reconocimiento de las cosas, yo soy de la casa de Benjamín, judío de judíos, criado a los pies de Gamaliel. No venía de cualquier escuela, venía de una escuela como Harvard. Tenía un conocimiento amplio. Dijo, y todo lo he menospreciado por el amor a Yeshua, por el conocimiento que tengo de la revelación que el Eterno me ha dado. Un hombre que fue llamado desde lo alto. Él no fue llamado como cualquiera, él tiene un llamamiento especial. Y todo el conocimiento que tenía lo tenía por menosprecio, porque había encontrado algo superior. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, encontrar algo superior. Algo superior, que es el Espíritu. Les recordemos que Saúl perdió el reinado porque quiso congraciarse y perdonó la vida al rey Agag. Y más adelante encontramos en la historia de Esther, en el libro de Esther, a un hombre que de una manera muy escurridiza, muy disimulada, quiso destruir al pueblo judío. Él llegó a ser el segundo en el reinado, en el reino de Jerjes. Y
quiso destruir al pueblo judío. Buscó la forma de agradarle al rey y de que el rey diera un decreto para matar a todos los judíos. Pero el Eterno nunca hace las cosas a último momento. Él no improvisa. El Eterno siempre va delante del enemigo. Siempre va delante del enemigo. ¿Y qué hizo el Eterno? Levantó a Mardoqueo, Mordejai, un hombre que no se inclinaba ante los hombres, un hombre que era fiel al Eterno, un hombre que era conocido en las puertas del palacio, y le dio una sobrina que fue la que fue colocada allí para que fuera la esposa del rey, para que cuando hubiera este decreto alguien pudiera hacer algo por el pueblo judío. Dice que salió un decreto de parte del rey en el cual decía que en todas las naciones donde gobernaba el rey, todos aquellos podían atacar al pueblo judío, matarlo y quitarle sus propiedades. ¿Quién lo decretó? ¿Quién hizo toda la conexión y todo lo demás? Amán. Amán era agageo, era descendiente de Agag. Agag de Amalek, Amalek de Esaú. Ahora entendemos por qué el Eterno dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque Esaú tiene la simbología de la carne, Jacob tiene la simbología del espíritu. Primero la carne, primero lo carnal, después lo espiritual, y fue lo que pasó. Aunque Jacob tomó lo de la carne y fue a vivir a la casa de Labán y pasó todo un proceso, cuando él viene de regreso, él viene despojándose de todo lo que había adquirido, que era Esaú, de todo lo de la carne. Él viene un proceso de quitarse todo lo de la carne, y llega un momento en que tiene un enfrentamiento con un varón en el vado de Yabok, y allí en la lucha él le dice al varón: bendíceme. Y el varón le dice: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Sin embargo, él sigue un proceso de irse despojando de más cosas. Envía unos animales a Esaú, vence a Esaú, derrota a Esaú en lo que le envía a su Seir, y aparte de eso va a Sucot. La palabra Sucot en hebreo vale 480, que significa liberación. Ramsés significa esclavitud, que vale 430. Entre 430 y 480 hay 50 diferencias. 50 nos habla de Yobel. Entonces el pueblo de Israel, después de que sale, Ramsés va a Sucot. Jacob hace lo mismo después de que ya sale del vado de Yabok. Su caminar es hacia Sucot, no hacia Seir, nuevamente con Esaú, no. O sea, él no sigue la carne, no sigue los pasos de la carne, sino que se separa completamente de la carne, va a Sucot. Sin embargo, sigue un proceso, violan a su hija allí en aquella ciudad donde él fue con su familia, en la casa de Hamor, y también muere su esposa amada. Le suceden muchas cosas, y después más adelante José es vendido por sus hermanos, él pierde a su hijo Joseph, le había una túnica de colores muy especial, pero él en su caminar se va convirtiendo en un hombre espiritual, en un hombre reposado. Entonces, aquí en este caso, volviendo al tema de Amán, sale el decreto para destruir al pueblo judío, pero la reina Esther Hadacha entra en lo que está sucediendo, y ella habla con el rey y le dice lo que Amán quiere, lo que quiere realmente, que es destruir a la nación, a su pueblo, dice ella. Y entonces Amán es colgado. Lo que él mandó hacer una horca para Mordejai, y resulta que el que terminó ahorcado fue Amán. O sea, lo que la carne quiere termina perdiendo, porque el Eterno nos da la victoria. Después de eso sale un decreto. El decreto de matar a los judíos no se podía echar atrás, porque era decreto del rey, no se podía echar atrás, no podía salir un contradecreto, pero sí salió un decreto que decía que el pueblo de Israel o el pueblo judío se podía defender, y el pueblo judío se defiende y gana la victoria, y mucha gente se convierte al judaísmo por ese caso. Entonces estamos hablando, Amán significa la carne, y Mordejai, Esther, Hadacha y el pueblo judío significan lo espiritual, el espíritu. Entonces hay una victoria. Vemos cómo se obtuvo la victoria en una guerra. Eso sucede con nosotros. La carne está ahí. El Eterno no mata la carne. El Eterno nos da las fuerzas para vencer la carne. Hay una guerra contra la carne, contra Amalek. Y eso es lo que nosotros tenemos constantemente. Pero necesitamos alimentarnos. Depende de a quién tú alimentas. Si tú alimentas la carne con las cosas de la carne, vas a terminar por la carne. Si tú alimentas el espíritu con las cosas del espíritu, vas a obtener la victoria. Yeshua en ti, como dijo Jesús, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y vas a ser un instrumento útil en el reino de los cielos. Y es que
Tú vas a transportar, vas a ser la vasija, vas a ser el vehículo que vas a llevar a Yeshua donde quiera que tú vayas. Porque Él es el que hace la obra, no tú. En el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que el Eterno habla a nuestros padres a través de los profetas de muchas maneras, pero ahora nos habla en su Hijo de una sola manera. Su Hijo es el que habla y su Hijo habla a través de nosotros. Porque si nosotros hablamos en nuestra carne producimos muerte, porque la carne produce muerte, más el Espíritu produce vida y Yeshua en nosotros produce vida en los demás. Y eso es lo que está sucediendo hoy en las religiones. Las religiones producen muerte porque son de la carne. Pero Yeshua ha venido a dar vida y vida en abundancia y es lo que el Eterno te está dando a ti a través de su Espíritu de Santidad con la victoria del Mashiach. Así que cuando estés en el valle, como sucedía en la guerra con Amalek, estás arriba, Moshe estaba arriba en el collado, en la montaña, y Yehoshua estaba abajo en el valle peleando. Pedro dice que debemos gozarnos en la tribulación, declararnos victoriosos en la tribulación. La tribulación es necesaria porque tiene que morir la carne. Si tú realmente quieres vivir en el Espíritu, tienes que matar las obras de la carne. Y vemos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y hoy lo que encontramos en las religiones es puro fruto de la carne. Y creemos que son cosas buenas las que hacemos, pero es de la carne, no le sirve al Eterno. Va contra las cosas del Eterno. Pero si dejamos que Yeshua crezca en nosotros, vamos a tener los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra esto no hay ley. A ti no te van a echar en la cárcel por amar a alguien. A ti no te van a echar en la cárcel por ser paciente. Pero a ti sí te van a meter en la cárcel por tener los frutos de la carne. Odio, resentimiento, rencor, ira, contienda, eso lleva a matar, a asesinato. Entonces, entiende que si tú permites que el Eterno cada día crezca en ti, vas a ser un instrumento útil para el reino de los cielos, porque no hay ninguna otra forma de implantar el reino sino a través tuyo. Pero tienes que dejar que el Eterno te dé la victoria. Tienes que reconocer que hay carne en tu vida, que nada de lo que tú tienes es bueno, que todo lo que el Eterno tiene para ti es bueno. A Yeshua le dijeron, maestro bueno, y dijo, bueno, mi Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos reconocer que no hay nada bueno en nosotros, que somos débiles y que Él es nuestra fortaleza, y vamos a obtener la victoria y vamos a ser instrumentos útiles en el reino. Y lo que nos espera en el otro lado son coronas de victoria, lo dijo Rab Shaul. Procedo al supremo llamamiento, dijo Rab Shaul, a las coronas que me esperan. He acabado la obra. Él lo dijo, he acabado la obra. ¿Cuándo nosotros podemos decir, hemos acabado la obra? Somos instrumentos en las manos de Él para implantar el reino de los cielos en la tierra. No somos cualquier clase de persona. No somos personas de tercera clase, somos personas de primera clase. Somos un reino sacerdotal. No lo olvides. Shabbat Shalom. La espero la próxima semana. ישפוך סליחו תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך סליחו